Queridos hermanos y hermanas, los saludo con la paz de Cristo. Bienvenidos a nuestro estudio comunitario. Semana 2, escuchando a Dios. Bienvenidos a todos. Estamos en la segunda semana de nuestra serie Establecidos y estamos aprendiendo cómo estar arraigados y establecidos en el amor de Dios. Si usted y yo vamos a estar arraigados y establecidos en el amor de Dios, tendremos que aprender a escuchar a Dios. Tendremos que aprender a escuchar su voz. Aquí está la cosa. Dios todavía está hablando y Dios quiere que lo escuchemos para que conozcas su voz. En la Biblia siempre pensamos que Dios habló mucho. En los tiempos modernos sigue hablando. Piensa en esto por un segundo. En este momento, la gente tiene todo tipo de conversaciones a nuestro alrededor. No podemos verlo, pero hay conversaciones en el aire. Dios todavía está hablando. Todavía podemos escuchar de Él, pero tenemos que aprender a sintonizarnos y a escuchar la voz de Dios. Y no solo escuchar la voz de Dios, sino entender lo que Él nos está diciendo. La comunicación puede ser difícil, incluso entre seres humanos. Podemos comunicarnos con Dios, podemos entenderlo, podemos conocer su voz. Él todavía está hablando, pero nuevamente tenemos que aprender a sintonizarnos. Entonces, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo nos sintonizamos? ¿Y cómo aprendemos a dejarnos guiar por Él? Juan capítulo 10, versículo 10, aquí está Jesús hablando. Él dice, el ladrón solo vino para hurtar, matar y destruir. Está hablando de Satanás. Tú y yo tenemos un enemigo que quiere destruir nuestras vidas. Y a propósito, a Satanás se le conoce como el padre de la mentira. Entonces, ¿tenemos a Satanás hablando diciendo mentiras? Dios también está hablando y Él te dirá verdad. Entonces, ¿cómo discernimos esas diferentes voces? ¿Cómo discernimos la voz de Dios? ¿Cómo discernimos la voz de verdad? El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Jesús dice esto: yo he venido para que tengas vida y la tengan en abundancia. Escucha muy bien. Jesús dice que tienes un enemigo. Ese enemigo quiere destruir tu vida. Él es el padre de la mentira. Quiere robar, matar y destruir. Mira Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Jesús es el pastor en la ilustración, ¿verdad? Nosotros somos las ovejas. Debemos conocer su voz y seguirlo. Si le has dicho sí a Jesús, eso es algo para siempre. No hay pecado que puedas cometer. No hay nada que puedas hacer jamás. No hay nada que nadie pueda hacer para arrebatarte de la mano del Padre. La obra de Cristo en tu vida es algo eterno y para siempre. Debemos conocer su voz y seguirlo. Y el resultado de eso, nuevamente, es vida en abundancia. Vida al máximo. Número 1. Y lo primero de este mensaje, de este pasaje. Dios quiere que conozcas su voz porque Él te ama. Dios no está jugando a ¿dónde está Waldo? Él no está escondido en algún lugar esperando que tú lo descubras. La Biblia dice que Dios no es autor de confusión. Está hablando de una manera muy clara. El secreto de todo esto, de escuchar a Dios, es aprender a sintonizarnos. Tú y yo solo tenemos que sintonizarnos. De hecho, hay 5 maneras en las que Dios suele hablar en nuestro día y tiempo. Dios puede hablar como quiera hablar. Hay un momento en la Biblia cuando Él habla y literalmente aparece una mano y escribe en la pared. Una vez, Dios habló a través de un asno. Si Dios puede hablar a través de un asno, tal vez pueda hablar a través de cualquiera. Así que aquí están las 5 formas principales en las que Dios habla en nuestros días y tiempos. La primera manera es a través de la Biblia y es la forma principal en que Él habla. Y las otras 4 formas siempre estarán alineadas con la Biblia.
La Biblia es la carta de amor de Dios para nosotros. La voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Deja de buscar una señal y empieza a buscar un verso. Cuanto más conozcas la Biblia, más conocerás a Dios. Cuanto más conozcas tu Biblia, más podrás discernir la voz de Dios cuando te habla. Es conocer la Biblia en su contexto y lo que realmente enseña el libro. Si está fuera de contexto, es un hurto. Algunas personas cuando piensan en la Biblia no piensan en la confianza. Están pensando en algo mágico. Esto es importante porque en nuestra relación con Dios, como pastor, nosotros somos las ovejas. Se supone que debe ser una relación de confianza. ¿Queremos algo mágico? Dios quiere confianza. Esas son dos cosas diferentes. Estamos hablando de lo que la Biblia enseña en su contenido. ¿Cuál es la verdad de las Escrituras? ¿Por qué Dios habla principalmente a través de la Biblia? De nuevo, ¿quieres saber el contexto? La segunda forma en que Dios habla contigo es a través de la autoridad. Por supuesto, la Biblia es autoridad principal. Por eso nos sometemos a las Escrituras. Dios te hablará a través de la autoridad, como por ejemplo a través de los pastores en la iglesia. Los pastores y líderes tienen autoridad. Dios te hablará a través de ellos. Puede ser que tengas un momento así en tu vida. Podría ser que fueras uno de los cientos de personas que en un auditorio o tal vez estuvieras mirando en línea, pero era como si el pastor supiera tu nombre, hubiera leído tu correo y supiera exactamente lo que estaba pasando en tu vida. Ese es el Espíritu Santo. Ese es Dios hablando a través de la autoridad pastoral. La Biblia dice en Romanos capítulo 13 que el gobierno es autoridad, que es la voluntad de Dios, que obedezcamos la ley del país. Y la ley del país, en última instancia, es ordenada por Dios. Los padres son autoridad piadosa. Si tienes un trabajo, el dueño de la empresa es una autoridad piadosa. Si estás casada, tu esposo es una autoridad piadosa en tu vida. La Biblia dice que nos sometamos unos a otros por reverencia a Cristo. Señores, Dios les hablará a través de su esposa. Si es de Dios, será según la palabra de Dios. Si tu esposa es seguidora de Jesús, escúchala. Señoras, si su esposo es seguidor de Jesús, Dios les hablará a través de él. Si están teniendo una conversación matrimonial y hay convicción, podría ser Dios hablando. Ya que estamos hablando de matrimonio, aquí hay una pequeña ventaja cuando hay confrontación en su relación. Cada vez que hay una confrontación, ahí será bueno orar. No tendrás ganas de orar. No querrás orar en ese momento. Pero si simplemente tomas la mano de tu cónyuge en ese momento y oras, comenzarás a someterte a Dios y habrá sumisión mutua. El ambiente cambiará porque Jesús es imparcial. Él toma control si lo dejas. Entonces, Dios te hablará a través de la autoridad, el gobierno, los padres, los pastores, los empresarios, tu cónyuge. Necesitas escuchar ese tipo de cosas. Si estás aquí hoy, tienes una autoridad. Debes asegurarte de estar bajo la autoridad de Dios. Si eres padre, si eres un líder, si eres un jefe, un empresario, si no puedes estar bajo una autoridad, entonces no deberías estar bajo una autoridad. Si alguien comienza a predicar cosas que la Biblia no enseña, que no es verdad o que no están de acuerdo con las Escrituras, entonces no debes escucharlo. El trabajo de un pastor es entregarle lo mejor posible la verdad de la palabra de Dios. Es tu trabajo aprender con ellos y todos respondemos juntos. Entonces, la Biblia siempre es lo primero. Dios también habla por medio de la autoridad. La tercera cosa es que Dios habla
que Dios habla es a través de otros piadosos. La palabra óptima aquí es piadoso. La verdad es que cuando tomamos decisiones en la vida, puedes encontrar a alguien que esté de acuerdo contigo. Si un grupo de personas piadosas no están de acuerdo contigo y sales y encuentras a un amigo impío que está de acuerdo contigo, no estás tratando de escuchar a Dios. Estás racionalizando y tratando de encontrar a alguien que te diga lo que quieres oír. ¿Cómo sabes si son piadosos? ¿Están siguiendo a Jesús? ¿Vienen a la iglesia con regularidad? ¿Conocen la Biblia? ¿Son humildes? La humildad es la principal virtud de la vida cristiana. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quieres encontrar personas humildes? ¿Qué sabes que están siguiendo a Jesús y necesitas encontrar personas que se preocupen más por tu futuro que por tus sentimientos? ¿Quieres personas que digan la verdad, te guste o no? Si quieres ser sabio, si quieres ser piadoso, si quieres conocer la voz de Dios, entonces vive tu vida con personas sabias, piadosas y que conocen la voz de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Te vuelves como con quién te juntas. Si en este momento estás pensando, bueno, no todos mis amigos son una buena influencia, tal vez necesitas reconsiderar tu grupo de amigos. ¿Quieres colocarte en un lugar donde recibas regularmente consejos piadosos de personas que aman a Dios y te aman? Dios te hablará a través de ellos, de otros piadosos. En el ámbito de los demás piadosos, lee buenos libros cristianos, escritos por personas que conocen la voz de Dios y son piadosas. Escuche buenos sermones. La cuarta forma es que Dios habla es a través de una voz suave y apacible. ¿Qué significa eso? De vez en cuando, el Espíritu Santo, si eres un seguidor de Jesús, te impulsará y te dará un empujón. Estarás pensando por tu día y alguien te vendrá a la mente. Y algo aleatorio y no puedes evitarlo. Dios te hablará en voz baja y apacible. Él te empujará en ciertas direcciones. Él te impresionará con ciertas cosas. Ahora bien, ¿cómo sabes si es Dios? ¿Cómo sabes que no es tu propia mente? ¿Cómo sabes que no es quien quiere robar, matar y destruir la vida? Cuando reciba esos impulsos o empujones, habla con otras personas piadosas. ¿Qué dice la Biblia? Pregúntale a alguna autoridad en tu vida. Revísalo a través de la grilla de cómo Dios te habla. Porque nos decimos mentiras a nosotros mismos. Cuando racionalizas qué estás haciendo, te estás diciendo mentiras racionales. Y nadie te va a mentir más que tú mismo. Todos estamos autoengañados en algún nivel. Dios te hablará a través de una voz apacible y delicada. Él te dará un codazo. Él te pedirá que haga ciertas cosas específicas. La pregunta es, ¿estamos sintonizados? ¿Estamos escuchando? La última es que Dios te habla a través de las circunstancias. ¿Alguna vez escuchas la frase una puerta abierta o una puerta cerrada? Así lo dice la gente en la iglesia. Puertas abiertas o puertas cerradas. Dios abrió una puerta, Dios cerró esa puerta. De los 5 que les acabo de dar, este es el menos confiable. Proviene de algo que le sucedió a Pablo en el Nuevo Testamento, pero la gente suele sacarlo de contexto. Por lo general, una puerta abierta significa que es fácil o esto es fácil. Dios debe querer que lo haga en realidad. La mayoría de las veces, cuando Dios te habla, no será fácil, va a ser difícil. Dios quiere que confíes en Él.
Si estás desobedeciendo a Dios porque es fácil y estás usando la frase, oh, puerta cerrada, es difícil, entonces no debes ser Dios, estás engañándote a ti mismo. Eres completamente capaz de abrir y cerrar puertas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la autoridad? ¿Qué dicen las demás piadosos? ¿Qué te está impulsando a Dios a hacer? Muchas veces la gente utilizará la frase puerta abierta o puerta cerrada como excusa para ser simplemente perezoso. Volvamos a los grandes puntos. Dios quiere que conozcas su voz. Es por eso que hoy Él te habla a través de una voz suave y apacible. Y el número 2 es que para conocer la voz hay que conocer al pastor. Pasa tiempo con Dios y aprenderás la voz de Dios. Si llamaste a alguien por teléfono y no te conocía, nunca pasó tiempo contigo, no tenía un identificador de llamadas, es posible que sea amable contigo por un tiempo, pero entonces, ¿qué dirán? Preguntarían, ¿quién es este? Por si pasan tiempo juntos y se reúnen regularmente, llegará un punto en el que podrá llamarlos y no tendrán que decirles quién es. Simplemente reconocerás su voz. Cuando más estás en la iglesia, más escuchas sermones. Cuanto más estás rodeado de personas piadosas, más llegas a conocer al pastor. Cuanto más puedes discernir su voz, si quieres conocer la voz de Dios, tienes que pasar tiempo con Dios. Y cuanto más tiempo pasemos con Él, más podremos reconocer cuando Él nos habla. Pasa tiempo con Dios y conocerás la voz de Dios, y lo seguirás mientras Él te guía. Último punto principal. Este es un gran pensamiento porque todos quieren saber los detalles. ¿Se supone que debo aceptar este trabajo o este trabajo? ¿Se supone que debo casarme con esta persona? ¿Esta persona? ¿Qué supone que debo hacer en esta situación? Así que aquí en el último, si haces las cosas generales que Dios te pide, entonces sabrás las cosas específicas que se supone que debes hacer. Hay un momento de cosas que todos sabemos que están en la voluntad de Dios. Esas serían las cosas generales. ¿Cuántos de ustedes piensan que en la voluntad de Dios que vengan a la iglesia? No esperas hasta que sea sábado o domingo para decidir si vas a presentarte o no. Eso es solo parte de tu vida. Es la voluntad de Dios para ti. De vuelta al punto de partida. Jesús vino para que podamos tener vida en plenitud, vida abundante, al máximo. Si vamos a experimentar eso, tenemos que aprender a reconocer su voluntad. Nuestro deseo es que la palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. En un momento, el líder de su grupo vendrá pidiendo ayuda en varias áreas. Por favor, apoyemos y contribuyamos para que este grupo sea un éxito. Que Dios los bendiga a todos y haga brillar su amor sobre nosotros. Esperamos verlos el domingo en la iglesia. Bendiciones.